Procedemos al punto quinto del orden del día. Servicio de Vigilancia de Seguridad Privada en dependencias, bienes, lugares y eventos de la Ciudad Autónoma de Melilla, confeccionado en la Dirección General de Seguridad Ciudadana de la Consejería de Seguridad Ciudadana, así como la documentación que se le relacionaba, acuerdo de incoación, certificado de la existencia de crédito, memoria justificativa de la necesidad, pliego de cláusulas administrativas particulares, pliego de prescripciones técnicas particulares, informe jurídico del expediente de contratación y informe de fiscalización de la presente resolución, se proponía el siguiente acuerdo. Aprobación y apertura del procedimiento de adjudicación en los términos del artículo 117 de la Ley de Contratos del Sector Público del expediente de contratación de servicios denominados Servicio de Vigilancia, Seguridad Privada de Dependencias, Bienes, Lugares y Eventos de la Ciudad Autónoma de Melilla. Igualmente, la presente aprobaba los criterios de adjudicación y solvencia y se desglosaba la duración de 2 años más 2 prórrogas de 1 año cada una. El valor estimado eran 27.258.729,93 euros. El periodo de ejecución eran 2 años más 2 años de prórroga y se dividía en 5 anualidades, de 2025 a 2029. En el segundo aspecto dispositivo, la designación como responsable de la ejecución del citado contrato, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Contratos del Sector Público, era la Jefatura de Policía Local. Y, en último término, el punto tercero indicaba la publicación de este anuncio en el perfil del contratante de la Ciudad Autónoma de Melilla, alojado en la plataforma de contratación del sector público, para que cualquier interesado pudiese presentar sus ofertas de conformidad con el artículo 156 de la Ley de Contratos del Sector Público. ¿Alguna intervención? En este punto lamentamos el enorme retraso que llevamos con el que será el futuro contrato de seguridad privada. Un retraso en el tiempo que viene como consecuencia de haber generado unos pliegos iniciales donde no se tuvo en cuenta, a nuestro juicio, la posición y la opinión de los trabajadores y de los sindicatos. El señor Ronda, entonces, nos decía que todo estaba consensuado, algo que realmente no se ha podido comprobar finalmente, puesto que no se ajustaba a la realidad como los hechos nos han traído. Y le hicimos las oportunas advertencias, entonces, en esta asamblea, de esta circunstancia. Tenemos nuevos pliegos, se han tenido que rehacer nuevos pliegos, donde se supone se han corregido todos los errores, y aún así siguen existiendo discrepancias con la oposición, con los trabajadores, etcétera, etcétera. Tampoco se ha buscado que digamos un entendimiento, ¿no?, con las fuerzas de la oposición en un contrato tan importante. Se ha aumentado, creo que más de 1 millón de euros anuales el contrato, pero tengo que decir que los menos favorecidos en estas circunstancias son los trabajadores, por desgracia. Entiendo que tenemos la responsabilidad de evitar conflictos futuros, señor Ronda. Tenemos esa responsabilidad. Y entiendo que el contrato de seguridad privada debería ser más ambicioso y limar todos aquellos flecos que pudiesen dar origen a problemas, con los inconvenientes que todos sabemos generan estos hechos, ¿no? El contrato futuro va a ser muy atrayente para las empresas, va a ser un contrato muy atrayente para las empresas, porque realmente van a ser los grandes beneficiarios de estas circunstancias, en perjuicio de las condiciones laborales de nuestros trabajadores. Y por eso tengo que decir que nos vamos a abstener, en este punto, puesto que consideramos que son cuestiones que se podrían haber solventado perfectamente, no haberlas dilatado tanto en el tiempo y haber llevado a efecto un contrato que creo que está por encima de los 27 millones de euros, corríjanme si me equivoco, tan importante para la ciudad en un futuro. Gracias. Señor Ronda, usted ha hecho público que todo esto está
pactado con los representantes sindicales, con los trabajadores. Acaba de hacerlo público nuevamente. Y nosotros entendemos que los pliegos siguen contraviniendo la sentencia del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Así no lo están diciendo los representantes sindicales y los representantes de los trabajadores, que establecía claramente que en el objeto del contrato tienen que venir recogidas las dependencias sobre las que se van a realizar los servicios y que no se pueden modificar esas dependencias a lo largo de la vigencia del contrato porque contravendrían la Ley de Vigilancia Privada. Mire, nosotros vemos que la redacción del nuevo pliego sigue adoleciendo de este mismo vicio, como se desprende del punto 5.2, donde dice, además de los servicios fijos reflejados inicialmente en determinadas dependencias y espacios públicos concretos, se recogen horas estimadas para servicios temporales por necesidades sobrevenidas y no planificadas, lo que sigue permitiendo al empleador modificar las dependencias y los horarios a su criterio, añadiendo otros que no están establecidos en los pliegos, algo prohibido expresamente por la Ley de Vigilancia Privada. Y la señalada sentencia fue apelada en su momento por parte de Comisión Obrera y fue estimada por los juzgados. Por lo tanto, pensamos que este nuevo pliego, sigue adoleciendo del mismo problema. Y no sé si usted nos puede aclarar si usted se ha reunido realmente con los representantes de los trabajadores para que, como dice, estén de acuerdo con este punto. Nosotros sí lo hicimos en su momento y nos dejaron que este era uno de los puntos importantes en los pliegos que les parecía que debían de adaptarse y debían de hacerse conforme a la legalidad. Muchas gracias. Si bien vamos a mantener el sentido de nuestro voto, sí quiero ser bastante crítico, señores del Gobierno, porque si hoy se trae este contrato nuevamente a este pleno, a esta sesión plenaria, no es porque la oposición haya puesto un palo en la rueda, al menos de este grupo, porque sí votó favorable en todo momento en la comisión que se licite un contrato de vigilancia de seguridad privada, sino porque, ya se lo dije, señor consejero, se empeñó, además personalmente lo dijo y consta en acta, en que usted no tenía por qué sentarse con los sindicatos y negociar con los representantes de los vigilantes de seguridad. Es más, usted hizo alarde de esa posición diciendo que, bueno, que eso pertenecía al ámbito de la conciliación y al ámbito de la negociación colectiva, que usted no se tenía que reunir con absolutamente nadie. Consecuencia, 10 meses de retraso en la licitación de un contrato y que vuelve a este pleno y que, por tanto, iremos camino de un año por responsabilidad única y exclusiva de usted. Y se lo dije, siéntese con los vigilantes de seguridad privada, porque son los que están en el día a día, conocen la realidad y seguramente le pondrán sobre la mesa las necesidades reales de un servicio que evidentemente es necesario. Y usted se negó. Le advertimos que era una irresponsabilidad dar la espalda a los sindicatos a la hora de elaborar este pliego y la respuesta fue literalmente, como les dije, no tengo por qué reunirme con ellos porque ellos ya tienen mecanismos para la negociación colectiva. Miren, el contrato que ustedes presentaron era más atractivo para las empresas que para los trabajadores. Y aún así, la empresa se lo echó en cara y no se presentaron. Nosotros tenemos el temor de que este contrato contravenga a la Ley de Vigilancia Privada, pero también adolece de determinadas medidas que se lo han planteado los representantes de los trabajadores y se lo hemos dicho nosotros en comisión. Por ejemplo, que se incluya entre las mejoras que la mercantil cumpla el acuerdo suscrito entre la CEME, la Confederación de Empresarios de nuestra ciudad, y los sindicatos mayoritarios, que consiste en derivar un 8% de la bonificación obtenida al trabajador con 10 puntos. Evidentemente no se podía imponer en el contrato, pero sí otorgar 10 puntos a la empresa que aceptara o incluyera en su oferta este planteamiento. También le pedimos que en los centros de menores hubiese un vigilante más. Por ejemplo, en el Centro de la Purísima, 4 vigilantes, porque realmente en la práctica solo hay 2. Uno está permanentemente vigilando la máquina de registro de jornada de los trabajadores de Traxa. En materia de formación, no se entiende, y se lo dije, que bajen las horas de formativa de 100 a 15,
cuando la mayoría de los cursos de formación específica presencial son de 20 y le dijimos que ampliara esa oferta formativa. Pero también le quiero insistir sobre las condiciones laborales de los trabajadores. No hay limpieza en los puntos de las garitas donde están nuestros vigilantes de seguridad. En casi ninguna. No tienen sistema de climatización. No tienen ni tan siquiera un aseo cerca. Muchos se tienen que buscar la vida para poder hacer uso de un aseo cuando están en puntos lejos de cualquier servicio público. Y le insisto, creo que hay una falta de reconocimiento a la labor que hacen nuestros vigilantes de seguridad. Este contrato se podía haber hecho muchísimo mejor, se podía haber redactado aceptando prácticamente la totalidad de los planteamientos y las reivindicaciones que hacen los vigilantes de seguridad, porque son planteamientos justos. No están pidiendo nada de otro mundo, están pidiendo dignificar sus condiciones laborales y su situación. E insistimos, nuestros vigilantes de seguridad se enfrentan muchas veces a riesgos laborales como agresiones, robos, situaciones de peligro y, por tanto, es fundamental que cuenten con el respaldo institucional necesario. E insistimos, esta demora era totalmente innecesaria. Sigan apostando por la negociación y por el diálogo. Háganlo en mayúsculas, porque entendemos que dar la espalda a la negociación, al diálogo, trae consecuencias. Y esas consecuencias son demoras totalmente innecesarias e injustificadas, como las que hemos sufrido con este contrato, que 10 meses después se tiene que volver a traer a este pleno para su licitación. Debo de comentarles que el retraso de este contrato al que ustedes hacen alusión no es porque no se haya negociado ni se haya hablado con los representantes sindicales. El primer contrato que se presentó a licitación se presentó perfectamente bien estructurado y bien presentado, e incluso se había negociado y se había hablado en distintas ocasiones con los representantes de los trabajadores. De hecho, el anterior consejero de Seguridad Ciudadana así lo había hecho. Por eso yo dije que no era necesario volver a hablar cuando ya se había hablado y se había recogido dentro de ese pliego muchas de las reivindicaciones que habían solicitado el comité de empresa y representantes de los trabajadores. Este contrato, y por hacerle unos pequeños antecedentes del servicio de vigilancia, se viene prestando hasta ahora a través del contrato que se firmó en fecha 2019 y en estos momentos, es verdad, se encuentra prorrogado. En junio de 2024 se licitó el expediente, un nuevo expediente, siendo declarado desierto, pero se declaró desierto básicamente porque por parte de comisiones obreras y por parte de la empresa que ahora mismo es adjudicataria del contrato presentaron unos recursos en el Tribunal de Recursos Contractuales sobre una serie de aspectos que entendían que no eran los adecuados. En concreto, el primer recurso presentado por comisiones obreras hablaba simplemente de una serie de referencias al contrato, entre otras el tema de las distintas dependencias y el distinto trabajo de la dependencia. El tribunal, es cierto que en su resolución dice que sí, que si se cambian las dependencias, efectivamente hay que hacer un nuevo contrato, pero lo que viene en el pliego de condiciones, y parece que en la redacción que usted lee, señor Robles, no está del todo, no es del todo correcta. Lo cierto es que sí da la posibilidad de que se pueda, con esas horas que hay, que tienen que ofertar las distintas empresas, en este caso 4.000, se pueda utilizar en un momento determinado no una dependencia nueva, sino un servicio específico para que sea necesario y que sea esencial o urgente en ese momento. O sea, no significa que tengamos que abrir si tuviésemos que abrir una nueva dependencia dentro de las que ya tiene la ciudad autónoma, pues indudablemente habrá que hacer una modificación de ese contrato. Pero si tenemos que poner un pequeño servicio para una carrera que se vaya a realizar en la ciudad, pues no hay por qué hacer ese contrato, simplemente pues, utilizaremos ese tipo y esa cláusula para poder hacerla. Bien.
Ante estas circunstancias y al haber atendido las exigencias de los dos recursos, porque el otro recurso que se presentó fue por parte de la empresa adjudicataria, en la que la empresa adjudicataria daba una serie de referencias a que no se cumplían ni la parte económica ni la parte fiscal, incluso hacía referencia a sus propios costes financieros a nivel nacional, con lo cual era una absurdez. De hecho, el tribunal ni lo admite ese recurso y, de hecho, el tribunal no da ningún tipo de resolución en relación al recurso que hace la empresa adjudicataria. Bien, todo esto provoca pues, que las demás empresas no estén o se queden al menos esperando una posible resolución que no sabemos por dónde podría haber salido, pero que lo que les hace es simplemente no presentarse, con lo cual queda desierto. Y les recuerdo que ya el contrato que se presentó, el anterior, ya era un contrato bastante goloso hacia las empresas, puesto que había un incremento presupuestario y había una serie de actuaciones por parte de la Administración en las que se completaba con muchísima diferencia el primer contrato que teníamos del año 2019. Le puedo decir que este contrato en el que se presenta hoy lo mejoramos aún más del anterior que quedó desierto. O sea, hemos pasado de un aumento económico en más de 2 millones de euros. Un aumento significativo del personal. Entre 40 y 50 trabajadores más tiene este contrato. Tiene la posibilidad. O sea, que no estamos hablando de una estabilización del empleo, sino de un aumento significativo y muy alto. También, en cuanto decía el señor Armani, el tema de la formación. ¿Sabe qué cantidad anual está proyectada para formación en este contrato? Nada más y nada menos que 80.000 euros al año en formación, con lo cual hay posibilidad de que todos los trabajadores tengan suficiente formación durante el año y durante cada año del contrato. Y les quiero hacer referencia a que hay algunos servicios que no llegan ni al 1% de esta formación. En cuanto a lo que me comenta del tema, vamos a ver qué es que lo tenía que apuntado. Vuelvo al tema de los sindicatos. Los sindicatos nos hemos reunido y en este último contrato nos hemos reunido en 2 ocasiones con ellos con una serie de reivindicaciones en las que hemos recogido el 90% de ellas. De hecho, en este contrato, a la empresa adjudicataria debe de acreditar la evaluación de riesgos y, muy importante, la planificación de la actividad preventiva mediante un informe de evaluación de los riesgos de cada dependencia concreta. La formación e información debidamente acreditada de los trabajadores encargados del servicio en cada dependencia. La entrega de equipos de protección individual que resulten necesarios, acreditándola con la presentación de la justificación de la entrega. Entrega de chalecos reflectantes, linternas halógenas, teléfonos móviles sin llamadas restringidas con conexión inmediata al encargado del servicio, policía local y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Implantar un sistema de control de llegada de cada vigilante, así como de cada servicio, y que así se designe un sistema de control de rondas y un detector manual de metales en aquellos servicios donde sean necesarios. Asimismo, se implantará un sistema de conexión CRA, custodia de llaves, servicio de acuda y guantes anticorte, cascos, chalecos anticorte y antiimpacto en los servicios que sean necesarios. O sea que estamos hablando de que hay una protección total a lo que son los trabajadores que prestan este servicio.
Lo que me comenta el señor Andmani, que dice que en las dependencias pues que no hay limpieza, bueno, pues es un tema que pues se tendrá que solventar. Si en una zona donde están los vigilantes de una dependencia municipal no llega la limpieza, pues habrá que incluirlas a limpieza. No hay ningún problema en ese aspecto. Por eso le comento, este contrato es mucho mejor incluso que el anterior, que quedó desierto, que ya era bueno, y a tenemos la esperanza de que puedan presentarse varias empresas y sabemos que están interesadas. Muchas gracias. Señor Ronda, usted dice que el contrato anterior ya era bueno, pero si los trabajadores los representantes de los trabajadores nos dejaron muy claro que se iban a despedir a 50 personas, por eso ustedes cambiaron el pliego. Ustedes han aumentado para que 50 vigilantes no se fueran a la calle. Tal cual. O sea, y después nosotros lo que estamos advirtiendo es que con estos pliegos, con el 5.2, contravienen una sentencia del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales. Le estamos advirtiendo de esta posible ilegalidad porque la sentencia está ahí. No le estamos diciendo solo lo que los sindicatos dicen. Estamos diciendo que hay una sentencia y que, por lo tanto, al aprobar estos pliegos, pues ya estamos adoleciendo de lo que sería esa garantía jurídica. Y que, además, deja muy claro que, aunque sea por cuestiones de, como dice usted, de necesidades sobrevenidas y no planificadas, que, como dice ese punto, no puede darse. La sentencia es muy tajante en esta cuestión, es muy tajante. Las dependencias tienen que quedar completamente claras, fijadas en el pliego. Y eso es el recurso que en su momento puso Comisión Obrera, que está completamente estimada. Por lo tanto, nosotros no nos queda más remedio que votar en contra porque, como estamos advirtiendo, pues se puede estar adoleciendo de legalidad en estos pliegos. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Es que, por favor, señor consejero, deje de defender el anterior contrato. Es que si también lo hizo, ¿por qué estamos en este pleno aprobando otro contrato de seguridad privada? Yo creo que usted mismo lo ha dicho. Es que era un contrato goloso. ¿Sí? ¿Para quién? Para los vigilantes de seguridad, no. Para la empresa. Es que vamos a dejar de incidir en la empresa. Miremos más por los trabajadores. Y si también lo redactaron, ¿por qué ahora incluyen mejoras que antes rechazaban? Porque, desde luego, si comparamos los dos contratos, la diferencia es considerable. Ustedes solo iban a dotar, por ejemplo, a cada vigilante de seguridad de un chaleco y una linterna, el anterior contrato. ¿O me lo va a negar? Hasta que los sindicatos, Somos Melilla y otras formaciones políticas, le hemos dicho que hay que dotar a los vigilantes de guante anticorte, de casco y escudos, de chaleco antitrauma, que sí recoge este contrato. El anterior no. Hablábamos también de aumentar personal. El anterior era una plantilla mucho más inferior. Y mire, los vigilantes de seguridad no pueden ser carne de cañón de la seguridad ciudadana. Y se lo vuelvo a decir. Están en puntos de vigilancia sin limpieza, sin climatización, sin tan siquiera puntos de aseo. Y ya no hablemos de los abusos que ejercen las empresas concesionarias con respecto a sus trabajadores. E insistimos hasta la saciedad. Hay que inspeccionar. No se puede adjudicar un servicio público y automáticamente desentenderse. Y ya vimos cómo nos ha tratado la empresa Sureste Seguridad a esta administración y a sus propios trabajadores. Hemos estado meses. Ustedes han reconocido meses para que Sureste facilitara datos del personal contratado para poder redactar un nuevo contrato. ¿Alguien ha sancionado a esa empresa? ¿Se ha abierto algún expediente sancionador? Porque no olviden que esos expedientes sancionadores son los que luego permiten a la Administración actuar e incluso vetar que puedan concursar a un contrato público empresas que, insisto, abusan con los trabajadores y con la Administración pública. Y sin condiciones dignas no hay seguridad ciudadana de calidad. Por tanto, señor consejero, reconozca que el anterior contrato se hizo mal, no recogía todas las reivindicaciones. Este implica una mejora considerable con respecto al anterior. Nos gustaría, evidentemente, que se aceptaran todas las reivindicaciones de los trabajadores, pero no estamos para más demora, evidentemente, porque, insisto, lo más importante en estos momentos es que se licite este contrato,
que se acepten las reivindicaciones que plantean principalmente los sindicatos de los vigilantes de seguridad privada y no se olvide, por favor, sancionar. Sancionar cuando sea necesario, porque nos está pasando con muchos otros contratos públicos en los que, afortunadamente, como en el caso de Albaló, por ejemplo, con las ludotecas, que se han empezado a abrir expedientes sancionadores, pero desde luego la dejadez de funciones que hemos hecho por parte de la Administración pública es escandalosa, escandalosa. Lo que está usted diciendo es que me da la sensación que está usted insultando a los técnicos de la consejería. O sea, está poniendo en duda la profesionalidad de unos funcionarios de esta casa porque han hecho un pliego de condiciones allí a su manera y como le da la gana. Es pura demagogia, señora Min. O sea, déjese de demagogias y déjese de tanto discursito, por favor. Señor Robles, en cuanto al tema de la sentencia, ya se lo he vuelto a decir, se lo vuelvo a decir. No podemos hacer un contrato por cada servicio mínimo que se tenga que hacer. No se puede hacer. Otra cosa, y ya se lo expliqué antes, era si tenemos una dependencia nueva que se vaya a abrir, supongamos un centro tecnológico como el señor Marín, que está proyectado, y si tengo, pues tendremos que hacer una modificación de ese contrato y en esa modificación incluir un personal de vigilancia. Lo que no podemos hacer es que una carrera de media mañana o una mañana tengamos que hacer un contrato, modificar un contrato de estas dimensiones y de esta enjundia. Simplemente eso. O sea, y no la sentencia no viene a decir que por cualquier servicio extra que se vaya a hacer haya que hacer una modificación del contrato. Lo que dice la sentencia es si hay una nueva dependencia hay que modificar el contrato. Hasta ahora no ha habido nueva dependencia. De hecho, en este contrato, en este pliego en el que estamos presentando, en este pliego hay nuevas dependencias y nuevos servicios que se van a realizar aquí en la ciudad. Pues bueno, pues se han incluido. Si aparece otro nuevo, pues indudablemente, y este pliego le ha pasado y ya hay una empresa adjudicataria, pues habrá que hacerse una modificación de este contrato, simplemente. Nada más, señor presidente. Gracias. Procedemos entonces a la votación. Grupo Partido Popular. Grupo CPM. ¿No? Atención. Grupo PSOE. Señor Tasende. Abstención. Señor Ani. Señor Da Costa. Queda aprobado el quinto punto del orden del día por mayoría.